Bueno, vamos con el Evangelio del domingo de hoy. Ya terminamos la Navidad, obviamente, y es el primer domingo del tiempo ordinario. Vamos a comenzar a leer el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 35 al 42. Y bueno, pues leemos cómo están en la orilla del río Jordán y entonces San Juan se fija en Jesús que estaba pasando y dice, he ahí al Cordero de Dios. Y entonces los discípulos comienzan a seguirle. Primero Juan y Andrés y luego después van a llamar a Pedro, a Felipe y se van sumando más. Entonces, este domingo para ver un poquito cómo zambullirme en el significado espiritual de este evangelio, pues hemos acudido a un comentario de esos que son inmortales, ¿no? Esos comentarios en teología que hace Santo Tomás de Aquino, que ustedes saben que ya ha sido recomendado muchísimas veces por el magisterio de la Iglesia, especialmente por el Papa León XIII en adelante, como el maestro seguro al cual nosotros debemos recurrir. Bueno, ¿por qué? Porque firma una de las cuotas, no solamente de la teología católica, sino del pensamiento occidental más alto y más profundo de todos los tiempos. Pues él tiene una lección en la Universidad de París, precisamente comentando este evangelio por allá en el siglo XIII, y auténticamente es una delicia, porque en primer lugar dice Santo Tomás de Aquino algo que llama la atención, que son 4 cosas en este encuentro con Jesucristo y los discípulos. Uno, que lo siguen 2, solamente 2. Me explico. Juan Bautista tenía muchos discípulos. A la prueba está que en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo llegan unos cuantos discípulos de Juan el Bautista y además un poquito de bronca con los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, nosotros y los fariseos ayunamos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es decir, San Juan Bautista tuvo muchos discípulos, pero de alguna forma no todos siguieron a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las palabras de Juan el Bautista no caían igual en todos los corazones, es decir, hace falta una disposición del corazón para que la palabra de Dios pueda entrar dentro de mí. No es que yo ahora mismo estoy que Dios no me dice nada, ¿no? Parece que Dios no me habla. Es que empiezo a leer cosas espirituales y es que no me dice nada. Pues bueno, pregúntate por qué no te dice nada. Santo Tomás de Aquino dice que hay actitudes del corazón incompatibles con la palabra de Dios y lo tenemos en la parábola del sembrador. O sea, el grano que está cayendo en una tierra que está reseca porque el demonio se lleva la palabra. Probablemente mi vida está sumergida en el pecado, en cualquier vicio, en cualquier adicción, en cualquier cosa que está haciendo que mi corazón vaya detrás de otras cosas, pero que no disfruto de ese abrazo profundo que Dios me quiere dar a través de su palabra. Bueno, ahí lo tengo. O estoy tan lleno por las preocupaciones de la vida que no acabo de intimidar con Cristo. Pues tantas cosas. Pero bueno, lo primero, no todos se convirtieron a juzgar por lo que dice el Evangelio. Por eso Jesús desbroza mi corazón para que tu palabra caiga dentro de mí. Lo siguiente, ¿qué es lo que más le llama la atención? Mirad, no hay nada que enamore más que cuando contemplamos en una persona la humildad. O sea, las personas humildes nos cautivan. Por ejemplo, hay veces que un jugador de fútbol, un cantante, todo el mundo empieza a hablar con él o simplemente, obviamente, por sus logros deportivos, sino porque dicen, mira qué humilde es. A pesar de ser un deportista reconocido, la humildad es una característica que dentro de la persona es lo que más atrae y más enamora. San Juan Bautista era profundamente humilde. De hecho, él dice que es menor que Jesús, que conviene que él disminuya, decrezca para que el Señor crezca, que no merece ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Pero sin embargo, dice Santo Tomás de Aquino, Jesús es más. ¿Por qué? Porque el cordero, ¿no? ¿Qué es el cordero? El animal más pobre, el animal más indefenso, el animal que en el sistema de culto del Antiguo Testamento tiene que morir para darte a ti vida. Pero atención, dice Santo Tomás de Aquino, nada captura más el corazón que meditar la humildad de Cristo en la encarnación y en la muerte en cruz. Es que eso es lo que me hace cristiano. O sea, es que mi corazón se deja cautivar por la belleza que irradia la humildad. O sea, piensen ustedes ahora mismo en la persona más humilde que ustedes conozcan aquí en esta tierra. ¿Cómo cautiva? Porque es que la humildad verdaderamente da una belleza espiritual increíble. Pues la humildad de Jesús manifestada en su encarnación y en su muerte en cruz, que son los actos de amor más bonitos. Y eso en el título de Cordero de Dios que le da San Juan Bautista a Jesús,
hace que exalte a Jesús por su humildad. Lo siguiente, los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? ¿Por qué? Porque quieren estar con Él. O sea, buscan un lugar escondido con Cristo, es decir, la llamada a la oración y a una vida profunda de intimidad con Él, porque esa es la clave. O sea, a partir de ahora comienza para San Juan toda una aventura narrada en su Evangelio, que es la de permanecer en el amor de Cristo, permanecer en el corazón de Jesús. Yo no me canso de hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Es que es lo más grande que tenemos, es que el lugar donde nosotros tenemos que ir, tenemos que vivir en el corazón de Cristo. Pues bueno, llamar ahí, dice Santo Tomás de Aquino, a buscar este lugar escondido. Y en cuarto lugar, es un punto blowing, ¿no? O sea, es propio y que jamás lo hemos pensado. Mirad, San Juan en su Evangelio pinta a San Juan Bautista como el amigo del esposo. En las bodas de Israel había una figura que había el amigo del esposo, que era como decir el mayordomo, que era el que le entregaba al esposo, la esposa, y el que presentaba el esposo a la esposa, hacía como de pasadero, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque le da a toda la vida de Jesús una especie de, no sé, perspectiva anuncial, ¿no? O sea, yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero los pongo en contexto. Durante en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, un libro típico, precioso del Renacimiento español, de un santo doctor de la Iglesia, en este cántico espiritual se describe el amor de Jesús por cada una de nuestras almas como el amor del esposo por la esposa. Entonces es muy curioso porque Santo Tomás aplica esto a ese encuentro. Dice que Juan Bautista es ese mayordomo, Cristo es el esposo, que viene a desposar con él a la humanidad. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, Dios aparece como esposo que ama con un amor esponsal a Israel. Y precisamente como ama a Israel con un amor esponsal, el pecado se entiende no como una ruptura de una norma, de una ley, sino como un adulterio. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede ahora? Que van los dos primeros discípulos y Jesús conoce a los dos primeros discípulos y comienza a producirse esa especie de desposorio espiritual. Jesús por primera vez contempla a su esposa, la iglesia, de tal forma que este evangelio no simplemente nos narra el enamoramiento espiritual de estos dos discípulos que comienzan a seguir a Jesús, sino que de alguna forma la primera vez que Juan el Bautista le presenta a Jesús, su esposa, la iglesia, que es cada uno de nosotros. Y Jesús abre los ojos y dice Santo Tomás de Aquino que no dijo ninguna palabra contemplando a su esposa la iglesia. O sea, es que esto es una maravilla. O sea, contemplándonos a cada uno de nosotros, enamorado Dios de cada uno de nosotros. Es que a veces no nos lo podemos ni creer porque es algo tan lindo, tan hermoso que son palabras para saborear. Cómo Dios está enamorado de ti, a pesar de nuestra miseria, de nuestra pobreza y de todo lo que ustedes quieran, Dios nos ama infinitamente. Y cuando lo vives en clave vocacional, porque le quieres entregar a Dios tu corazón indiviso, entregándote a la vida religiosa como sacerdote, como religiosa, pues es una explosión de amor, ¿no? O sea, no sabemos cómo somos tantos sacerdotes, pero todavía pudiésemos ser el triple si la gente descubriera lo bonito que es entregarle a Dios para amarle a Él con un corazón indiviso. Es que Dios hace feliz a la enésima potencia, ¿no? Entonces, roguemos al Señor por las vocaciones y roguemos al Señor también para que nosotros, haciendo parte de esa iglesia, de esa indivisión que hace el cuerpo místico de Cristo, pues nosotros podamos orar los unos por los otros como Cristo ama a su iglesia. Recibid la bendición, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Chao, chao.